Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este hermoso tiempo, por este hermoso pueblo, por esta iglesia, Señor, que tú has dispuesto en este lugar, por la presencia de cada uno de ellos entre nosotros, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos, que tu palabra sea propicia a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tú nos muevas, Señor, que tú nos transformes y nos des la gracia y la capacidad de avanzar espiritualmente para vivir de acuerdo a tu verdad, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y porque ella cumple el propósito para la cual ha sido enviada. Ayúdanos en esta mañana y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, en este capítulo 12, mis queridos hermanos, tenemos un mensaje o una enseñanza que hemos titulado Un llamado al servicio. ¿Cuántos de los que están aquí entienden que debemos servir a Dios? ¿Cierto que sí? Todos servimos a alguien. Servimos a la familia, servimos a los hijos, servimos al esposo, el esposo sirve a la esposa, servimos quizás en nuestro lugar de trabajo, pero aparte de los quehaceres del día a día, nosotros también estamos llamados a servir a Dios en ese lugar donde trabajamos, en ese lugar donde Dios nos ha colocado, y estamos llamados a servir al Señor. En pocas palabras, no podemos conformarnos con llevar una vida rutinaria y quedarnos hasta allí. A fin de cuentas, mis queridos hermanos, todo lo que hacemos es pasajero. Todo pasa. Y lo único que trasciende más allá del tiempo que duramos en este mundo es el servicio y el trabajo que nosotros hacemos para Dios. Es lo único. Incluso en la Biblia nos habla de que hay un registro en el cual las obras de cada uno están siendo anotadas. Escúcheme bien, porque a veces cuando uno habla de obra la gente se confunde. No es que hacemos cosas para ser salvos. Porque somos salvos hacemos cosas para Dios. Y Dios tiene un registro en el cual Él lleva anotado todo lo que hacemos, incluyendo nuestra generosidad, pero también nuestro servicio. Y cuando servimos al prójimo, ¿a quién servimos? A Dios. Y cuando servimos en la iglesia, ¿a quién servimos? A Dios, porque Él es el dueño realmente de la iglesia. Ahora nosotros necesitamos atender al llamado más sublime y noble que pueda existir sobre la tierra. El llamado más sublime y noble que pueda existir sobre este mundo tiene que ver con el servicio. El servicio en primer lugar a Dios. Créanme, el primer servicio se debe en primer lugar a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en la fe. Lamentablemente, servicio o servir a otro no es lo que está de moda en el día de hoy. En el día de hoy, ¿qué queremos? Que hagan por nosotros, que nos sirvan a nosotros. Y la gente se presenta y se promociona, por así decir, en redes sociales como alguien que tiene gente trabajando para sí, pero él no trabaja para nadie, ¿sí o no? Esa es la imagen que se presenta y que se vende. Pero Jesús expresó, yo creo que el mejor ejemplo de servicio que tenemos, ¿lo tenemos en quién? En Cristo Jesús, amén. El mismo Dios expresó lo siguiente en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Yo lo voy a leer en otra traducción. Pero Él manifestó que la verdadera grandeza estaba en poder servir, en poder ser de bendición a otro, en poder ministrar la vida de otro, en poder servirle a alguien que está en necesidad, en poder servirle a alguien que necesita una palabra, que necesita a alguien que le aconseje, que le guíe, que le instruye. Nosotros, mis amados hermanos,
Necesitamos comprender eso. La verdadera grandeza está en poder servir a Dios, en poder servir a otros. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que estas palabras tienen cabida en el día de hoy? El Señor llamó a sus discípulos y le dijo: ustedes saben que los gobernantes, que los líderes, que los que están al frente dirigiendo este mundo, tratan a su pueblo, o sea, al resto, con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Yo soy fulanito de tal. Así es, así funciona el mundo. Y Jesús le está diciendo esto a sus discípulos que están en el mundo, pero no son de este mundo. Usted debe entender algo como cristiano. Nuestro comportamiento y conducta en este mundo no debe ser similar a los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que hacer una diferencia y tenemos que hacernos sentir. Y el verso 26 dice: pero entre ustedes será diferente. Eso es lo que hace el liderazgo o el servicio o los líderes que están en el mundo. Pero entre nosotros, entre los cristianos, en la iglesia, entre el pueblo de Dios y fuera de la iglesia, en el lugar donde exista un cristiano, sea un lugar de trabajo, ustedes deben hacer las cosas de manera diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser un sirviente, un servidor. Ahora, ¿cuántos líderes quieren haber acá? No estamos aquí para controlar la gente, ni para manipular la gente, ni para que la gente nos sirva. Estamos aquí para servir. Para servir estamos acá, mis amados hermanos. El verso 27 dice: y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Yo creo que si la gente entiende esto de la manera correcta, como que desistiría mucho de su afán y su empeño de convertirse en un líder, ¿sí o no? Porque si no está dispuesto a esto, entonces no está llamado a esto. Pero Jesús le dice: ustedes, mis discípulos, los que han creído en mí, van a hacer las cosas diferentes a los gobernantes de este mundo. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor, debe ser el sirviente, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en el esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. En pocas palabras, Jesús no vino aquí para que le sirvieran, sino para servir a otros. Por lo tanto, como cristianos, ¿qué es realmente lo que nosotros deberíamos hacer? Servir a otros. Ser de bendición para otros. La palabra servicio incluye un montón de cosas. Jesús hizo un montón de cosas. Sanó enfermos, alimentó hambrientos, predicó el evangelio, libertó a los cautivos, sacó a los oprimidos, a los que estaban en tinieblas. Él vino a servir al mundo, mis queridos hermanos, a servir a la humanidad. Y Él espera de su pueblo la misma actitud y el mismo deseo de servir, de ministrar, de ayudar. Por supuesto que nosotros no somos Dios, pero tenemos las herramientas que Dios nos ha dado para traer libertad a un cautivo, ¿sí o no? Tenemos la palabra de Dios que da vista a los ciegos. Tenemos el evangelio de Dios que nos habla del amor de Dios, y si algo debe caracterizarlo a usted y a mí, debe ser el amor del Señor. Amén. La misericordia, la clemencia, ese amor especial. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por mucho. Ahora, el pueblo cristiano debe tener una actitud de servicio. Ya conmigo, yo debo ser un creyente que anhela servir. Dijera mi mamá, para algo. Que sirva para algo, pero debe servir. No podemos haber creyentes improductivos, creyentes que no generan ningún beneficio. No. Nosotros somos cristianos que hemos sido bendecidos espiritualmente para bendecir a otro con la misma gracia que hemos recibido de parte de Dios. Por eso la Biblia dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué recibimos nosotros? Un montón de cosas de parte de Dios. En primera instancia, la salvación, la vida eterna, el perdón, la misericordia, el amor, la provisión, el sustento, el cuidado. Y de gracia debemos dar a otro de lo que Dios nos ha dado a nosotros. De eso se trata, que nosotros podamos entenderlo, tener una actitud de servicio. Y quizás usted pueda decir: pero pastor, yo no tengo ese don. Porque no es el don que todo el mundo quiere tener, ¿no?
La gente quiere el don del liderazgo, quiere el don de la enseñanza, quiere estar siempre en lugares de preeminencia. Pero ¿qué pasa con el resto de las demás cosas? ¿Cómo funcionaría el mundo sin los que recogen la basura del aseo? ¿Se ha preguntado eso? Todos quieren ser abogados, todos quieren ser doctores, todos quieren ser licenciados, y eso está bien. Amén. Pero la realidad es que el mundo necesita de todos, incluyendo aquellos que no son nada de eso. Porque si esa gente no pasa, usted ya puede ver cómo se pone en la calle y cómo se complican las cosas cuando el aseo no pasa, ¿verdad? Y a veces somos tan desagradecidos y tan malos con esas personas que no nos acordamos de que ellos están haciendo el trabajo difícil, que nadie quiere hacer, pero que es necesario. ¿Pero qué es necesario? Bueno, en la iglesia sucede algo similar. Nadie quiere el don de servicio, de tener que estar sirviéndole al otro, de tener que... No, todo el mundo quiere estar al frente, como que si la iglesia funciona solamente por los que están al frente. Hay un protocolo, hay un montón de cosas detrás de escena que la gente no ve, pero que si eso no funciona, entonces lo que están viendo ahora tampoco funciona. Necesitamos servidores en las distintas áreas, según el lugar donde Dios nos ponga. Ahora, puede que alguien diga que no tiene ese don. Y es cierto, hay gente que tiene el don de servicio, pero nadie está excluido de servir. Puede que no tenga el don, pero eso no quiere decir que usted no pueda servir en algún área. Incluso si tiene otro don, su don es para servir. No es para decir, yo no tengo el don de servicio. No, todos estamos llamados de una u otra forma a servir dentro del cuerpo de Cristo. Servir a Dios y servir a nuestros hermanos y servir a nuestra comunidad y servir a nuestra nación. Amén. Conforme la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Necesitamos más gente dispuesta a seguir el ejemplo de Cristo. Y en este capítulo que acabamos de leer de Romanos, específicamente el 12, podemos ver claramente una exhortación al servicio por parte de Pablo. ¿Y cómo es eso, pastor? No hay forma más clara de demostrar nuestra actitud de gratitud a Dios que entregándonos enteramente a su voluntad y poder vivir como Pablo, que somos esclavos de Jesucristo. Si usted realmente quiere amar al Señor y está agradecido con Él, ¿de qué forma muestra su amor usted a Dios y su gratitud a Él? Sino sirviéndole a Él. Amén. Con su vida. La mayor muestra de que amamos a alguien es lo dispuesto que estamos a hacer cualquier cosa por esa persona que amamos, ¿sí o no? Por amor se ha venido gente de otros países. Por amor se muda gente de un país a otro. Por amor hacen sacrificio. Por amor algunos fueron desheredados. Porque la familia decía, tú no te puedes casar con esa mujer o con ese hombre. Y si tú te llegas a casar con él, automáticamente usted pierde su herencia. Pues quítemela porque yo me voy a casar con él o con ella. Porque yo la amo o porque yo lo amo. Lo mismo sucede en el Señor. Hay un montón de gente que dice que ama a Dios, que está enamorada de Dios, que Dios es todo para él, pero no está dispuesto a hacer nada por Dios que le cueste. Ah, qué chévere que me digan que me aman, pero no están dispuestos a hacer nada por mí. ¿Sí entiende lo que quiero decirle? La incongruencia muchas veces de nuestra vida. Y aquí es muy hermoso. Aquí podemos levantar las manos, cerrar los ojos, podemos llorar, podemos tener lágrimas de cocodrilo en algunos casos. Así decía un pastor misionero, ¿no? Tienen lágrimas de cocodrilos. Sí, uno los ve allí llorando, pero la actitud que tienen entre la semana me dice a mí que no fueron lágrimas genuinas ni sinceras. Ahora, no podemos cuestionar, porque solamente Dios conoce el corazón, ¿verdad? Pero si somos honestos, uno puede darse cuenta que uno mismo en algunas ocasiones es incongruente con lo que a veces dice ser. Decimos que amamos a Dios, que queremos a Dios, pero no hacemos ningún esfuerzo por Él. Por eso el capítulo empieza diciendo así: así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues no tiene sentido, mis amados hermanos, que nosotros digamos que amamos al Señor y no estemos dispuestos a servir al Señor, que digamos que amamos al Señor y que no estemos dispuestos a entregarle lo que somos al Señor. Yo diría que no es solamente una parte de nuestra vida, es toda nuestra vida que le pertenece a Dios. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo obtenga o logre alcanzar, lo tengo por la gracia de Dios. Y es con propósito, servir al Dios que me dio las cosas. Y nuestra vida ha sido bendecida con dones, habilidades, capacidades.
Dios nos ha dado talentos humanos, nos ha dado capacidades espirituales, nos ha dado dones espirituales y tienen una intención, servir a Dios. Y Pablo dice, hermanos, yo les ruego a ustedes que presenten su cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo. La expresión así que indica que debemos reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho por nosotros Dios? Salvación, perdón, vida eterna, restauración. Ha hecho una cantidad de cosas. Pablo viene hablando por todos romanos que somos pecadores, que estábamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, que Dios nos habíamos desviado, que merecíamos infierno, pero por su gracia Dios nos ha dado vida. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros juntamente con Cristo. Mas Dios muestra su amor, dice la Biblia, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todo esto, dice Pablo, así que por todo esto debemos entregarnos completamente a Él y no a medias tintas, ni de a poquito, ni de a pedacito, no, completamente a Él. En vez de darle sacrificios muertos, en el Antiguo Testamento se presentaban ofrendas de animales a Dios, pero Pablo le dice, en vez de presentarle sacrificio muerto, desen ustedes mismos a Dios. Eso sería más agradable, ¿verdad? En vez de presentar un sacrificio, ustedes mismos sean ese sacrificio, pero no muerto, sino preséntense a Dios. Aquí estoy, Señor. Quiero ser un sacrificio agradable a ti. Úsame en lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras y ayúdame a estar dispuesto a hacer tu voluntad. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere solamente por mi culpa y por mi gran culpa. Golpes de pecho. Dios no quiere solamente que reconozcamos que estamos haciendo las cosas mal. Él quiere que reconozcamos que estamos haciendo las cosas mal, que cambiemos de dirección y que nos volquemos hacia su voluntad. Y Dios desea que cada cristiano en cualquier lugar de la tierra, en cualquier idioma, en cualquier lengua, en distintos lugares de este mundo en el que nos encontramos, sea donde esté, que haya conocido a Cristo, pueda servirle. ¿Se imagina usted que todos hicieran su trabajo? Veámoslo de esta manera. Si hay una construcción aquí, y hay 100 personas trabajando. De 100 personas trabajan 10. ¿Cuánto duraría la construcción? Mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y qué dirían los que están allí trabajando con respecto a los de la construcción? Nos parece injusto que el resto no trabaje, ¿sí o no? Ahora, en Cristo hay mucho trabajo. Jesús dijo, la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos los obreros. Y todos tienen oportunidad de trabajar, pero no todos quieren trabajar. Ahora, el mundo necesita ser evangelizado, necesita ser predicado el evangelio, la palabra, y hay un minúsculo grupo pequeño que está haciendo ese trabajo. ¿Y el resto qué está haciendo? Cualquier cosa, menos eso. Y la idea no es que ellos sean los únicos que hagan eso. Si hay resultado, si usted está aquí hoy, es porque alguien le predicó en algún momento. Si usted está aquí es porque usted escuchó el evangelio. Si usted está aquí es porque alguien salió a la calle y lo vio perdido, confundido, con la mirada triste, totalmente desviado y le dijo, ¿qué te pasa, amigo? Y tal vez le contaste tu problema y te dijo, pero hay solución. Cristo puede salvarte, Cristo puede perdonarte, Cristo puede restaurarte, Cristo puede sacar tu matrimonio adelante, Cristo puede sacar tus hijos de la condición en la que están. Pero no todo el mundo hace ese trabajo, mi amado hermano. Y fíjense que hoy nosotros estamos aquí gracias a esas personas. Ahora, si nosotros saliéramos juntos todos a hacer el trabajo espiritual de llevar esperanza en el evangelio, llevar lo que Cristo dice, proclamar el evangelio, entonces muchas otras personas también estarían acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso requiere esfuerzo, dedicación, sacrificio, lágrimas y dispuestos a recibir insultos, ofensas y cuestionamientos, ¿sí o no? Porque fuera que uno saliera a predicar y todo el mundo respondiera de manera, no. ¿Cuántas veces no rechazó usted el evangelio? Porque a veces pensamos en lo que rechazan el evangelio como que si nosotros dijimos bienvenidos, los estaba esperando. A algunos de nosotros recibimos a mucha gente por compromiso nada más. Porque era la abuela, porque era el tío, porque era un primo, ahí viene otra vez. No, que viene su abuela hoy o que viene su tío, todo el mundo se pierde, ¿verdad? Porque nadie quiere escuchar el evangelio. Pero uno sabe esas cosas, a lo que se está enfrentando, pero sigue orando, sigue firme, sigue fiel, sigue haciendo el trabajo. Y eso es lo que Pablo dice, preséntense ustedes
Desen ustedes mismos a Dios como un sacrificio vivo, en una entrega total. El problema es que los cristianos estamos así, hermano. De a poquito, no hemos entendido que nos debemos completamente al Señor, sino que negociamos parte y decimos, bueno, Señor, esto te lo doy, pero esto no. No, Pablo dice, desen como un sacrificio vivo, tengan una entrega total, una vida dedicada plenamente a su servicio. La verdadera adoración incluye una entrega sin reserva. Pero muchas veces queremos darle a Dios de a pedazos. No, o es todo o es nada. En el Antiguo Testamento un holocausto era eso. Se presentaba la ofrenda completa. No era un pedazo, era todo. Todo. Y Dios desea que usted se entregue como una ofrenda, como un holocausto, completamente. Toda su vida, mi querido hermano, en servicio. Una entrega sin reserva. Esa es la adoración lógica, dice la Biblia. En vuestro culto racional. Esa es una adoración lógica. Una vida plena, rendida totalmente a su Señor. Dispuesta de buena gana a su servicio. Aquí estamos, Señor, queremos servirte. Eso es lo que Pablo está diciendo. A lo que está llamando a los creyentes. Vivan para Dios en entera consagración. Nuestra vida debe estar consagrada a Dios. Así como se dice, Él es un futbolista consagrado. ¿A qué se dedicó Él? Entendemos que se dedicó al fútbol, ¿sí o no? Toda su vida gira en torno al fútbol. Él se consagró en eso, se dedicó a eso. Bueno, los cristianos y los creyentes deben vivir para Dios en entera consagración. Toda nuestra vida, sea desde el lugar de trabajo, la empresa, el negocio, el emprendimiento, toda nuestra vida es una vida dedicada a Dios y desde allí yo debo servir a Dios. Hay una empresa famosa en Venezuela, se llama Pegatanque. La original trae un versículo bíblico por allí cuando uno abre la cajita. O sea que ellos sí tienen una empresa, ha tenido un éxito rotundo, pero ellos entienden que ellos tienen que hacer algo para el Señor. Y ahí le ponen su texto bíblico. Tal vez alguien diga, pero un texto bíblico lo pone cualquiera. No, pero yo entiendo el propósito por el cual ellos ponen ese texto allí. Porque se identifican con el Evangelio, se identifican con su Señor y saben que aunque ellos no son predicadores, aunque no son evangelistas, ellos deben apoyar la obra de la evangelización. Y como ha tenido tanto éxito, Pegatanque, millones de personas leen ese texto bíblico allí. Y usted dirá, sí, pero millones tampoco lo leerán. Pero eso es como el que sale a pescar, mi amado hermano. Lanza la red, no todos los peces van a caer, pero algunos van a caer en la red. Y el Evangelio o el Cristo que nosotros tenemos nos dice a nosotros que seamos pescadores de hombres, que tiremos las redes, que salgamos a pescar. ¿Quiénes van a aceptar? ¿Quiénes van a creer? Eso no nos compete a nosotros, eso le compete al Señor. Pero mi tarea no es, piensa a ver quiénes van a creer y quiénes no. Mi tarea es sal y predica el Evangelio, amén. Proclama la salvación, proclama el arrepentimiento, proclama que en Cristo hay perdón de pecados. Un famoso deportista inglés dijo una vez, si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. ¿Qué le parece a usted? Yo estoy muy de acuerdo con él. Si el Hijo de Dios murió por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es vivir para Él, para su gloria. Igual yo iba a morir en el lugar de Él. ¿No es eso? ¿Se ha puesto usted a pensar en que nosotros estamos donde estamos por la misericordia y la gracia de Dios, pero realmente nosotros no teníamos vida? Realmente nosotros íbamos rumbo al infierno. Y si Dios nos ha salvado, no es gran cosa que yo viva ahora para su gloria y para su honra, y que le dedique tiempo a Él y que le sirva a Él. Pues sin Cristo, ¿a quién servimos? El que no es conmigo, dice Dios, contra mí es. Y si usted no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Aunque mucha gente no le gusta ese texto, no le gusta ese tema porque dice, ¿cómo así? No. Pues hermano, la gente está sirviéndole al diablo aún sin darse cuenta. Pero no se puede servir a dos señores. O amará más a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Y el Dios dice, el que no es conmigo, contra mí es. Si usted no está en Cristo, amén, usted está en contra de Dios. Y si usted no está en Cristo, usted es enemigo de Dios. Y si usted no está en Cristo, usted está sirviéndole a otro Señor que no es el Señor que nosotros tenemos. Pero Dios es muy claro. Y esto me recuerda a la estrofa de aquel hermoso himno titulado Mi vida di por ti.
el cual dice de la siguiente forma, para que más o menos nos hagamos una idea. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Dice el coro. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Pregunta a Dios, ¿no? La intención del himno es llevarnos a nosotros como cristianos a la reflexión. Dios lo dio todo por nosotros. ¿Por qué somos tan mezquinos con Dios en cuanto a nuestra vida de servicio y en cuanto a nuestra entrega? Dice reproches y aflicción. ¿Sufrió Cristo reproches? ¿Tuvo él aflicción? Dice la Biblia que fue un varón experimentado en quebranto. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él sufrió el oprobio. Y dice, y angustias yo sufrí, la copa amarga fue. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dice, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Algunos no quieren ni que nos digan que somos evangélicos, porque le da pena. No, a mí no me confunda con esa gente. Imagínense ustedes al punto en el que estamos, que en algunas ocasiones nos da pena que nos digan evangélico o que sepan que somos cristianos. Pues si en ese punto estamos muy mal. Porque ni estamos sufriendo por Cristo por decir que somos cristianos. Y la Biblia dice, si yo sufrí todo eso, ¿qué ofreces tú por mí? Dice el himno. De mi celeste hogar te traigo el rico don. Del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Es una buena pregunta. ¿Qué ofrecemos nosotros por Cristo? ¿Qué ofrecemos nosotros por el Señor? Y no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar la salvación de nuestras almas. Porque habrá el que diga teológicamente, los intelectuales que andan en el conocimiento, pero espiritualmente muy por el piso. Siempre digo, usted debe ser muy espiritual, muy intelectual, pero cuando usted es una sola cosa nada más, usted va a tener serios problemas. Porque todo lo razona desde el punto de vista y dice, no, es que nosotros no podemos hacer nada. Sí, es cierto, no podemos hacer nada para pagar nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es entregar nuestra vida en gratitud y servicio a nuestro Señor por todo lo que Él hizo. No hay que ser muy inteligente. Yo solamente sé, dijo el hombre, ¿no?, que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé mucho como los fariseos, como los saduceos. Yo no tengo mucho conocimiento como ellos, ni sé de genealogía. Lo único que sí sé es que yo era un ciego y ahora veo. Nosotros éramos unos perdidos, sin Cristo. Tal vez usted no ha ido a un instituto teológico. Tal vez usted no es muy intelectual, pero usted sabe algo. Esto es sencillo de entender. Cristo murió por usted, se entregó por usted, sufrió por usted. Y Él pregunta, ¿qué ofreces tú por mí? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por mí? Ahí está la palabra, mis queridos hermanos. Lo único que podemos hacer es entregarle nuestra vida en gratitud y servicio a nuestro Señor por todo lo que Él hizo, mis queridos hermanos. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por gracia, pero el servicio es una evidencia externa de cuán agradecido estamos con Él. Sí, soy salvo por gracia, pero el servicio y las cosas que hago es una evidencia externa de cuán agradecido estamos con Él. Todos sabemos que el amor no se compra con dinero, ¿sí o no? Pero sí se puede manifestar el amor que tenemos por alguien con dinero, ¿sí o no? Si un padre tiene un hijo, su muestra de amor no es solamente de palabra, hace cualquier cosa por un hijo. Y si necesita sacarse un riñón para que su hijo tenga su riñón bueno, ¿qué hace el padre? Se lo saca. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas por Dios. Y el servicio es la muestra externa de nuestra gratitud, porque es muy hermoso expresar alabanza a Dios. Pablo decía al único sabio Dios, al Padre eterno, al Padre que está en las alturas, y da una doxología en cada una de sus cartas. Pero esa doxología
que era una gratitud sincera, la manifestaba con una vida de servicio y entrega, al punto incluso de arriesgar su vida por el Señor. Por lo tanto, nadie puede decir, Pablo hablaba bonito. No, Pablo hablaba bonito y vivía bonito también en el Señor. Amén. No solamente hablaba, sino que hacía. Y la idea es que como iglesia y como cristianos, no solamente hablemos bonito, sino que vivamos bonito. ¿Y cómo se vive bonito? Viviendo el Evangelio. Haciendo real el Evangelio en nuestras vidas. Y no solamente eso, que otros puedan ver, no por hipocresía ni por aparentar, sino que la gente pueda sentir genuinamente que nosotros amamos a Dios y que realmente hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios desea. Servir al Señor requiere entrega de parte de nosotros y sacrificio. ¿Recuerdan el texto que siempre les digo? No le demos nada a Dios que no nos cueste. Requiere sacrificio. No es algo que solo podamos hacer espiritualmente. Hay gente que piensa que servir a Dios es solamente en el mundo invisible, donde no vemos, en el mundo cósmico, espiritualmente. No, no es solamente así. Piensan que pueden servir a Dios solamente espiritualmente sin incluir lo físico. Pero servimos a Dios con nuestra mente, mis queridos hermanos, con todo nuestro ser, y en ocasiones genera dificultades. El servicio a Dios de Pablo era espiritual, pero también físico, ¿sí o no? Para moverse de un lugar a otro requería de su cuerpo. Para servir a Dios y sufrir por Cristo requería su vida física. O sea que tal cosa como que yo sirvo a Dios solamente en el espíritu, pero no se exterioriza, no existe. Porque lo que hay dentro se manifiesta externamente. Y por algo Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que nosotros estamos llenos, pues eso vamos a hablar. Ahora servimos a Dios con nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, con todo nuestro ser. Y en ocasiones va a generar dificultades el servir a Dios, porque el servir a Dios tiene oposición. ¿O usted no lo ha experimentado? Servir a Dios tiene oposición. Porque hay un enemigo que sabe que Dios nos rescató de las garras del diablo y ahora él no quiere que nosotros vayamos por otros. Usted puede invitar a alguien a cualquier lugar del mundo y esa persona va, pero usted lo invita a la iglesia y se le presentan los 1000 y unos problemas. Discute con quien nunca discute. Se le generan un montón de desafíos, de problemas, de dificultades, porque es algo espiritual. Y aunque el diablo no puede impedir que llegue, sí va a poner todos los obstáculos posibles para que yo no llegue, para que yo me desanime y para que yo me eche para atrás. Tan malo es el diablo que el día que voy para la iglesia se me picha el caucho. El día que voy para la iglesia me robaron la batería. El día que voy para la iglesia pasaron 1000 y unas cosas. ¿Por qué? Porque su propósito es que tú no llegues a la luz. Su propósito es que tú no conozcas la verdad. Su propósito es que tú no seas libre. Por lo tanto, Él va a hacer todo lo que está humanamente posible a su alcance para impedir eso. Pero gloria a Dios, amén. Nuestro Señor es más poderoso, mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Pero hay oposición espiritual. Por eso podemos estar seguros de que Dios estará allí para fortalecernos y auxiliarnos en el servicio a Dios. Muchos quieren servir a Dios sin esfuerzo y sin sacrificio. Si me sobra tiempo, dice. Puede ser. Si me sobra tiempo, puede ser. Si no estoy haciendo más nada, a lo mejor voy. Primero, Dios es Dios. No imagino a nadie diciéndole eso a algún presidente. Si me sobra tiempo, tal vez lo visite. Si lo invitan, lo siente como una honra, ¿no? Y se llega hasta el lugar. Pero hay gente que le dice a Dios así: si me sobra tiempo, a lo mejor. Puede ser. Si no estoy haciendo más nada, a lo mejor voy y participo y ayudo y colaboro. Si me sobra dinero, depende de cómo me sienta. De esa manera, no estamos sirviendo a Dios, mis queridos hermanos. De si me sobra tiempo, de si quiero o no quiero, de si de repente no estoy haciendo más nada. Primero, no debe haber nada que ocupe el lugar de Dios. Para empezar por allí. La prioridad de mi vida debe ser Dios. En todos los sentidos, no solamente en el sentido de la iglesia. En todos los aspectos de mi vida. No es por no dejar de hacer algo. No es según yo sienta. El verdadero servicio es aquel que se hace con disposición de corazón. Bien dispuesto. Que conlleva esfuerzo y conlleva sacrificio. No es fácil estar aquí, pero lo hago con alegría, con gozo y con amor. Porque es para Dios.
que a pesar de las dificultades, nosotros reconocemos que Dios es digno y merece lo mejor de nuestra vida y esfuerzo. Ay, no, es que usted no sabe, pastor, lo difícil que es. Usted no entiende lo complicado que son esas cosas. Yo sé, mis amados hermanos, el sacrificio que mucha gente hace para llegar aquí. Y sé que mucha gente tiene problemas serios, dificultades serias. Pero a pesar de las dificultades, usted tiene que pensar de esta manera. A pesar de las dificultades, reconocemos que Dios es digno y merece lo mejor de nuestras vidas y esfuerzo, cuésteme lo que me cueste. ¿O ustedes piensan que Dios no valora lo que usted hace por Él? Dios sabe el esfuerzo que usted hace, los sacrificios que usted hace. Y créame, Dios no solamente valora eso, sino que recompensa eso, que se hace genuina y sinceramente y que se hace con amor, con dedicación y con esfuerzo. Pablo, por ejemplo, sirvió con todo su ser. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 28 dice, ¿son hebreos? Dice, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Que son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de la dominación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora, ¿cómo me va a decir alguien a mí que él tiene muchos problemas y por eso él no puede servir a Dios? Que él tiene una vida muy difícil. ¿Cómo me van a decir a mí algunos ministros que no pueden servir a Dios porque ellos no están pasando mucho trabajo y mucha necesidad? Cuando ninguno se acuesta sin comer. Cuando ninguno puede decir que he estado en las mismas condiciones que tuvo el apóstol Pablo. Yo creo que Dios deja este registro para mostrarnos una cosa a nosotros y una verdad. Quien no sirve a Dios es porque no quiere y no porque no puede. Porque si alguien tenía dificultades y problemas, era Pablo. No es que el barrio es peligroso. No es que la comunidad es peligrosa. No, yo no voy para allá porque no puedo parar mi carro ahí. No sea que me roben. No sean hermanos, por Dios. Muchas veces vamos a sitios donde no debemos y estamos en mayor riesgo y en mayor peligro y aún así vamos. Entonces, quien no sirve a Dios, más allá de cualquier excusa que podamos tener como seres humanos, que pueden ser aceptadas. Yo puedo quedarme quizás abismado ante una situación de alguien, o yo puedo decirle a alguien mi situación y puede quedar abismado. La pregunta es si eso es suficiente como para que Dios diga, ay, sí, tienes razón, por eso es. Dios conoce el corazón, mis amados hermanos, y conoce la realidad de nuestros problemas y la realidad de por qué en realidad no hacemos las cosas. Valga la redundancia. Muchas veces no es por una ni por otra, muchas veces internamente, nuestro ser interior, nuestro corazón, y todavía que estamos cavilando en nuestro corazón y divagando si Dios es Dios o si qué vamos a hacer con nuestra vida. Pero Pablo dice claramente, yo he estado en 1001 situación. He recibido sufrimiento, he sido azotado, he estado en cárcel sin razón alguna, he estado en naufragio. ¿Usted sabe lo que es un naufragio? Estar en el alta mar un día y una noche sin saber si se lo come un animal, sin saber si se ahoga, sin saber qué va a pasar con su vida, solamente confiando en Dios. Que lo azoten a usted injustamente 5 veces. Y si son 39 por 5, ¿cuánto es? ¿Y simplemente por qué? Porque estaba predicando a Cristo. Y porque había gente que no quería escuchar a Cristo. Pero no solamente eso, apedreado. Los que estuvieron aquí en la serie de Hechos saben que lo sacaron muerto de la ciudad después de que lo apedrearon. Y lo más sorprendente no es que lo hayan apedreado y que estuviera vivo, sino que después que lo apedrearon y quedó vivo, se volvió a meter en el mismo lugar donde lo apedrearon.
Ahí donde muchos de nosotros diríamos, ay, pero qué masoquista era Pablo, ¿no? Porque nosotros somos así. A nosotros nos pasa algo, ay, gracias a Dios, a lo mejor Dios me libró para que no siga en eso. A lo mejor Dios te libró para que sigas adelante. Nosotros no podemos dejar a un lado la tarea y el propósito y el objetivo por el cual Dios nos llamó. He padecido naufragio en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, de gentiles, de peligros en la ciudad, de peligros en el desierto, de peligros en el mar, entre falsos hermanos. Ay, no, que en la iglesia, hermanos, esto ha sido siempre así. Jesús dijo, ¿verdad? Una vez que creían en Cristo, decía, guardaos de los falsos maestros, porque vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, Dios no engaña a nadie. Y Pablo también estuvo entre falsos hermanos. No, yo no voy a la iglesia porque ahí son... No, mis amados hermanos, son excusas. Si usted ha creído en Cristo, usted debe seguir adelante, va a perseverar y no hay nada ni nadie que le impida a usted servir a Dios. Menos un falso hermano. Pablo dice, de falsos hermanos. En trabajo y en fatiga y en mucho desvelo me ha tocado trabajar. Fatigadamente, en muchos desvelos, en hambre y sed. Por eso da indignación cuando uno escucha predicadores que dicen, ¿cómo es posible que me hayan invitado para darme $200? Como que si realmente eso fuese algo insignificante sin saber el sacrificio o el esfuerzo que hizo esa gente por traerlo allí. Pero así de descaradamente se paran exigiendo y demandando montos, pidiendo cantidades, cuando Pablo, que era el apóstol Pablo, llamado por el Señor, un hombre de Dios, dice en fatiga y en muchos desvelos, con hambre y sed. Muchas veces piensan que por servir a Dios no se sufre, y es falso. Puedes servir a Dios y puedes sufrir por Dios. Se sufre en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, como que si fuera poco, dice Pablo. No solamente lidio con esto, sino con la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué había allí? Un servicio a Dios y un amor genuino por la iglesia y por los hermanos que hacían vida en la iglesia. Y podemos ver que Pablo relata un poco de las experiencias que les había tocado vivir durante su ministerio, pero a pesar de eso, lo hacía con gozo y con esfuerzo. Amén. No es que a él le gustaba sufrir, le tocó sufrir. Como muchos de nosotros, no nos gusta la realidad que estamos viviendo, pero es la que nos tocó y no hay más. Y tenemos dos opciones, o nos lamentamos, o nos quejamos, o cuestionamos a Dios, como algunos que se atreven a hacer eso. Yo recomiendo no haga eso. No cuestione a Dios, no señale a Dios, no inculpe a Dios. Simplemente pregúntese, Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Ayúdame, permite que de esto pueda salir yo fortalecido y que pueda ser de bendición para otros a través de lo que tú me estás enseñando. Pero no te voy a cuestionar. A pesar de eso, Pablo hacía las cosas con gozo, con esfuerzo y responsabilidad. Hay mucha gente que puede estar sirviendo a Dios, pero no con gozo. Hay mucha gente que puede estar haciendo cosas para el Señor, pero sin ningún tipo de responsabilidad. Ahora, ¿qué pensaría Pablo de nosotros o el Señor al ver nuestras quejas? ¿De qué nos quejamos como cristianos en cuanto al servicio que nos ha tocado a Dios? ¿De qué nos quejamos? Pienso que la obra, de cierta manera, también avanza tan poco porque quienes estamos no queremos sacrificar nuestra comodidad por la causa del Evangelio, sino que decimos que lo haga otro, que lo hagan los demás, porque esa es la típica respuesta, ¿verdad? Ahora, leyendo un libro, encontré esta frase que me parece apropiada para esta mañana. El corazón dispuesto a servir está disciplinado para el trabajo y sacrifica por lo general sus comodidades y se hace vulnerable, hace compromiso que le cuestan. Se fatiga por causa de Cristo y paga el precio. Se enfrenta a mares embravecidos, pero sus velas se yerguen con el viento del Espíritu de Dios. Así lo dice. Y es una realidad. Me gusta. Me parece una frase apropiada para cada uno de nosotros. El corazón dispuesto. Y ahí está realmente el meollo del asunto. No todos los corazones están dispuestos.
El corazón no dispuesto ve obstáculos por todos lados. Porque cuando uno no quiere, mi amado hermano, cuando no quiere, cuando no le nace, cuando no entiende, cuando no comprende, pues uno busca los mil y un pero. Pero el corazón dispuesto realmente a servir está disciplinado para el trabajo, sacrifica. Sí, sacrifica por lo general sus comodidades, se hace vulnerable, hace compromiso que le cueste, se fatiga por la causa de Cristo y paga el precio. Se enfrenta a mares embravecidos, pero sus velas se yerguen con el viento del Espíritu de Dios. Debemos ver el servicio, mi amado hermano, como una oportunidad brindada por el Señor de ser parte de su obra y no como una carga. ¿Cómo ve la gente el servicio? O cuando le delegan o le asignan una responsabilidad como una carga. A veces lo hace por pena, por no decirle que no en la cara a la persona. Otras veces lo hace simplemente para quedar bien con el resto, para que no digan nada. Pero yo digo, honestamente, si usted no quiere hacer algo, no lo haga. Si usted no siente el peso en el corazón por hacer las cosas y hacerlas bien, no lo haga. Porque de nada sirve que cumpla con nosotros si no cumple con Dios. A fin de cuentas, lo que usted hace aquí no lo hace para mí. Ni lo que yo hago aquí, aunque lo beneficie a usted y sea de bendición para usted, no lo hago estrictamente para usted específicamente, sino para el Señor. Y haciéndolo para el Señor, su vida es bendecida. Pero, véalo así. Tengo la oportunidad que me da Dios de ser parte de su obra y no lo puedo ver como una carga. Los dones fueron dados para darle uso, mis queridos hermanos. Y allí dice Pablo claramente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten los cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, porque si ustedes se adaptan y se amoldan a este mundo, pues ahí se le va la vida. ¿Qué es lo que nos enseña este mundo? Mientras más tenemos, más queremos. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas en que ocuparse. Nada más la casa, sáquelo por ahí. Estamos desayunando y ya estamos pensando en que vamos a almorzar. Y almorzamos y estamos pensando que vamos a cenar. Y lavamos y estamos secando la ropa y ya hay que volver a meter otra lavadora. Y siempre hay algo que hacer, que solucionar. Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta y afanada. Pues María ha escogido la mejor parte, porque eso va a ser todos los días. En cambio mi presencia en este lugar no es todos los días. Entonces, baste cada día su propio afán, pero siempre van a haber cosas. Pero enfóquese en Dios, en su palabra. Véalo así. Y luego dice, digo pues por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es tener un alto concepto de sí mismo que no deba tener? Es creerme algo que no soy, ¿sí o no? Es sentirme la sensación y la bomba cuando realmente no lo soy. Pablo dice, ni yo, yo soy el apóstol Pablo. Dios me llamó de una manera extraordinaria, con voz audible, con un esplendor de gloria. Yo no tengo un concepto de mí que no sea el correcto. Mi concepto es yo soy un esclavo de Cristo. Soy un siervo de Dios y estoy aquí para servir al Señor. ¿Por qué entonces tú te crees que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello, que tú no estás para esas cosas, que tú estás para cosas más grandes? Pues le voy a decir algo. Quien no hace cosas pequeñas no está listo para cosas grandes. Y quien es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Pero quien es infiel en lo poco nunca verá lo otro. Cuando uno empieza a servir, mis amados hermanos, para Dios es muy importante el corazón. Nosotros empezamos predicándole a niños. A niños. La gente a veces ignora a los niños y no le da el valor a los niños. Y lo hacíamos como que si fueran adultos. Con esfuerzo, con dedicación, con amor, con entrega. ¿Por qué? Porque Dios está observando nuestro proceder, nuestro caminar. Y Pablo dice, no tengan concepto. El único concepto que ustedes deben tener, y este debe ser un concepto general, es de siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ese es el concepto que debemos tener. Pero no de que yo soy fulanito, de que yo soy fulana, de que ya yo no estoy para esto, como algunos, ¿no? Que dicen que ellos son de multitudes, que ellos no están para grupitos pequeños. Pues eso es mentira. Pablo podía predicarle a 3, a 2, a 4, a 5 y a miles. Y lo mismo el Señor Jesús. Tenía la capacidad de poder perder su tiempo, como dicen algunos, con los niños. Dejen los niños venir a mí.
y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, en pocas palabras, mis queridos hermanos, cuando uno tiene un alto concepto de sí mismo incorrecto, entonces uno se expresa de esa manera y habla de esa forma. Pero Pablo dice, no tengan más alto concepto de sí mismo que el que debo tener. No, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. En pocas palabras, tú no eres el único importante en este lugar. Aquí todos los miembros son importantes y cada uno cumple una función. Y si el dedo chiquito no está funcionando bien, todos pasamos trabajo. Y si el brazo izquierdo está porreado, a todos nos debe doler. Hay muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. O sea, el pastor puede ser el pastor, pero no es Superman, no puede hacerlo todo, ¿sí o no? El pastor puede ser el pastor, pero él no tiene la capacidad de hacerlo todo. Necesita de otros hermanos y otros hermanos necesitan de él. Somos un cuerpo, cada uno tiene una función distinta, pero trabajamos con una misma finalidad, un mismo propósito y un mismo objetivo, la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Ese es el propósito, ¿no? Así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, y si el de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con la liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y luego al final, en el verso, dice algo muy importante, en el verso 11, y en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea que puede haber perezosos entre el pueblo de Dios. Sí, a lo que hay que rogar que no seamos nosotros, amén. Pero hay perezosos. Dice, pero en lo que requiere diligencia, ¿será que el evangelio, la predicación requiere diligencia? O podemos, tranquilo, no pasa nada, predicamos cuando nos nazca, cuando nos salga de lo más profundo de nuestro ser, salimos a predicar. No, dice, eso requiere diligencia, hay cosas que no se pueden dejar para mañana. El dicho dice, no hagas para mañana que puedes hacer hoy. Y hay cosas que son de urgencia, mi querido hermano. Dice, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, los dones que usted tiene, los dones que yo tengo, nos fueron dados para el uso. Pablo dice, somos un cuerpo, todos somos importantes, todos cumplen una función, pero, dice, de diferentes maneras. Por lo tanto, dice Pablo, usemos los dones, nos fueron dados para servir mediante ellos a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros servir a la iglesia con nuestros dones? Para ministrar a nuestros hermanos, para bendecir al pueblo, pero debemos ponernos en acción, en acción. ¿Cuánta gente no tiene dones, pero no los está usando para lo que le fueron dados? Sí, tienen una capacidad impresionante, pero no están haciendo nada con el don que Dios les entregó. Se han excluido ellos mismos, están ignorando su responsabilidad. Y Pablo dice, si tienes el don de profecía, la capacidad dada por Dios de anunciar y proclamar la palabra, ¿por qué entonces estás callado? No deberías estar callado, deberías estar proclamando lo que Dios dice, ¿verdad? Úsalo, bendice al pueblo con tu don, que alguien pueda ser edificado mediante tu don. Sirve mediante él a los creyentes. Piensa y recuerda que todo lo recibido por parte de Dios nos ha sido confiado, de eso daremos cuenta. ¿Cuántos saben que es así? Si cada uno usa su don en el servicio al Señor, la situación será diferente. ¿Cuántos maestros están por allí dejando de ejecutar su llamado y ministerio? Solo porque está siendo absorbido por las cosas de este mundo. No tengo tiempo para usar mi don. No tengo tiempo para dedicarme al servicio a Dios. El Señor nos llama, mis queridos hermanos, a través del apóstol Pablo, a presentarnos delante de Él como una ofrenda, como un sacrificio vivo, dispuesto a ser su instrumento útil para su obra. En segundo lugar, también debemos servir con entusiasmo. Así como cuando decimos, vamos a disfrutar un día, no sé, de piscina. ¿Cómo va la gente? Con entusiasmo, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a hacer un compartir, ¿cómo va la gente? Con entusiasmo. Ahora, debemos servir al Señor con entusiasmo. Y esto hace falta, mis amados hermanos.
Hace falta entusiasmo por la obra. Hace falta esmero, diligencia, fervor, prontitud. No esa pasividad que muchas veces se tiene. Hay cosas que no pueden esperar, mis amados hermanos, que no se pueden dejar para mañana. El tiempo apremia. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el pastor Chuy dice, y se pondrán peores. Es una realidad. Pablo dice, rediman el tiempo, aprovechen el tiempo al máximo. O sea, si a usted les parece que las cosas están malas ahorita, créanme que se van a poner peores. Si como iglesia no aprovechamos la libertad religiosa, si como iglesia no proclamamos el evangelio, ahorita que nadie nos mete preso, yo no me quiero imaginar cuando vaya una sentencia judicial y cuando se diga estrictamente que está prohibido tal cosa y persona que encontremos haciendo esto y esto va preso. Pues ahí sí me imagino yo que la cosa se va a complicar. Aprovechen bien el tiempo. Pronto se acabará la oportunidad y el privilegio de servir al Señor, de fundar una obra, de ir a una comunidad, de establecer una iglesia. Eso se va a acabar. Pronto se va a acabar eso. El privilegio de servir al Señor, mis queridos hermanos. Cuando digo me refiero que se va a acabar, no me refiero a que vamos a dejar de servir al Señor. Algunos están en sentencia ahora mismo de muerte y están predicando el evangelio. Me refiero que se acaba la oportunidad de hacerlo de la manera que lo hacemos ahora, en plena libertad. No crea que queda muchísimo tiempo. Hay gente que piensa que el mundo está esperando por él. No queda mucho tiempo. Debemos despertar del letargo espiritual y ponernos manos a la obra. Necesitamos ponernos manos a la obra. El cristiano se puede consumir en la obra, puede desgastarse, pero jamás debería oxidarse. ¿Sí? ¿Verdad que uno se cansa, no? Y uno se desgasta a veces en el mundo sirviéndole al hombre, por así decirlo. Le dedica sus mejores años, le dedica sus capacidades intelectuales, le dedica todo. Y cuando uno se enferma, ¿qué hace el mundo? Chao. Fuera. Gracias por su servicio. Y mal arreglado de paso. Ni siquiera una indemnización digna de todo el esfuerzo y mi dedicación. Entonces, el cristiano debe decir, bueno, si le estoy dedicando toda mi fuerza y todos mis años al mundo que mal paga, por cierto, a veces, uno no es que no deba ser agradecido, pero a veces también como que somos tan agradecidos con el mundo y tan desagradecidos con Dios, que es el que nos da la salud, la fuerza y la capacidad. Pero el cristiano debe pensar, debo consumirme en la obra, debo desgastarme en la obra, pero jamás pensar oxidarse llevando sol y agua en ese banco sin hacer absolutamente nada. Eso sí no deberíamos hacerlo. Una de las tragedias de la vida, dice el comentarista William Barclay, consiste en dejar escapar las oportunidades. Y todos podemos pensar en este momento en algo que se nos pasó el autobús pudiéndonos haber montado allí. Y él dice, una de las tragedias de la vida consiste en dejar escapar las oportunidades, de dar una palabra de ánimo pensando que íbamos a ver a Juan, a Pedro o a Luis al otro día y como siempre lo habíamos venido viendo por los últimos 40 años. Y un día preguntamos por Luis, no supiste. ¿Qué? ¿Luis murió? Y uno se queda con la boca abierta, abismado, porque uno dice, dejé de hacer lo que tuve la oportunidad de hacer. ¿Y cuál era la oportunidad? Predicarle, hablarle, pero lo postergaba, decía mañana, para después. No es el momento, quizás después. Y después no está en nuestro poder. Después no está en tus manos ni en mis manos. Dejamos de dar una palabra de ánimo, dejamos de dar un consejo, dejamos de ayudar, dejamos de consolar. Somos tan pasivos en nuestro deber como cristianos que perdemos constantemente la oportunidad de predicar a Cristo. Y eso lo hablo desde mi persona, desde muy adentro de mí y lo comparto con ustedes. Dejamos pasar las oportunidades y como siervos de Cristo debemos ser diligentes, mis queridos hermanos. Yo creo que todos aquí queremos personas diligentes, ¿sí o no? Queremos un esposo diligente, una esposa diligente, unos hijos diligentes. No unos hijos o un esposo o una esposa consumidos por la desidia. No. Como siervos debemos ser diligentes, especialmente con lo que respecta a la eternidad. La eternidad es lo que está en juego, mi amado hermano. El futuro eterno. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad?
Qué canción tan loca, ¿verdad? De Diomedes, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. En el cementerio estoy vuelto gusano y allá están, como que si la vida fuera eso nada más. Resulta que la verdadera vida empieza después de la muerte. Porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y de muerte, la muerte es simplemente la entrada a la verdadera eternidad. Solamente que hay dos lugares donde se pasa la eternidad. O en el cielo o en el infierno. Por esa razón, no podemos darnos el lujo de decir, no, pues después predicamos, porque es que no hay mañana seguro para nadie. Usted tiene seguro hoy, el presente, el momento que estamos viviendo. Mañana, un infarto, ni cuenta nos dimos, lo conseguimos muerto en la cama, dicen algunos. Ahora, Dios nos guarde a todos y nos libre a todos y tenga misericordia de nosotros. Pero no podemos andar por la vida pensando que esas cosas no van a pasar. Si eso es lo más seguro que tiene el ser humano. Y como siervo de Cristo, yo debo entender la urgencia y la diligencia en esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eternidad y lo que concierne al Señor, mis amados hermanos, lo que el Señor nos ha delegado. En Jeremías 48:10 dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice, maldito los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor. Me gusta más porque es más claro. Los que se rehúsan. Pueden hacerlo, pero nos rehusamos a hacer el trabajo del Señor. La palabra hebrea para indolente es remilla y significa negligencia, abandono, dejadez, apatía, traición y engaño. ¿Se da cuenta usted de por qué Dios dice, maldito el hombre que hiciere la obra de Jehová indolentemente? ¿Por qué? Porque eso conlleva negligencia, abandono, dejadez, apatía, traición y engaño. Que Dios nos ayude, amén, y nos guarde a no caer en esta lamentable situación. La indiferencia hacia la obra de Dios trae muy malas consecuencias, porque dice mucho sobre nuestro compromiso por Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios realmente en mi vida, en mi corazón? ¿Es realmente todo lo que digo que es? ¿O sencillamente actúo ante Él con apatía, con negligencia? ¿Actúo ante Él con desdén? Ahora, sobre la urgencia en cuanto al tiempo, mis queridos hermanos, alguien escribió, no debemos indiferentes ser. La vida es un momento y el pecado está presente. Nuestra edad es solo la hoja caída, una lágrima desprendida. No debemos el tiempo inconscientes malgastar. En un mundo así como en el que estamos, con todo empeño, hemos de actuar. ¿Cómo está usted usando su tiempo? ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿Qué cree usted que Dios le pueda estar hablando en esta mañana? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la palabra que Dios nos da a cada uno en particular en esta mañana? Otro escritor dijo, no seamos perezosos, sino activos en la obediencia al servicio, fervientes en espíritu para servir al Señor. En vez de pereza, la diligencia en las cosas de Dios debe caracterizar a los creyentes en Cristo. ¿Cómo caracterizó nuestro Señor el medio para mantener fuerte esta diligencia o celo? Se expresa en el mandato siguiente, que puede traducirse mejor, permitir que el Espíritu Santo nos incendie. Cuando dice fervientes en espíritu, significa eso. Permitamos que el Espíritu del Señor incendie nuestra vida espiritual. Nos incendie. Permitir que el Espíritu Santo haga ese efecto en nosotros. Este celo que el Espíritu mismo hace arder en nosotros nos debe llevar a servir verdaderamente al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta mañana. Yo creo que como iglesia debemos tener un compromiso fiel, mis queridos hermanos. Fiel en el Señor, al servicio y a su obra. Usted debe preocuparle la iglesia de la misma manera y la misma intensidad que le pueden preocupar otras cosas. Debe estar pendiente de sus hermanos. Y juntos debemos servir al Señor para que las cosas funcionen de mejor manera. Ahora, están los que estamos ahora en la iglesia. Están los que no están en la iglesia, pero que hay que salir a buscar. Amén.
que hay que predicar el Evangelio. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé disposición de corazón y tiempo, que apartemos ese tiempo para hacer ese trabajo. Que podamos ser una iglesia efectiva, mis amados hermanos. Que podamos servir internamente los unos a los otros, servir a la iglesia, servir a la obra y contribuir a que el Evangelio y la proclamación de su palabra pueda ser efectiva. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ella misma, Señor, da testimonio de sí. Ella es viva, es eficaz, es cortante, penetra. Ella muestra, ella indica. No hay que ser muy inteligente, Señor. Basta solamente tener la actitud correcta ante tu palabra para que tú te reveles claramente, Señor. Padre, damos gracias por tu Espíritu, Señor. Porque Él, Padre amado, trae convicción de pecado, de juicio, Señor. Él es el que pone en nuestro corazón esa necesidad, esa carga, Padre. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos, también me conoces a mí, sabe lo que necesitamos, Señor, porque ambos necesitamos. Ellos necesitan y yo necesito, Señor. Por eso rogamos que pongas en nosotros diligencia, prontitud, que des gracias, Señor, a nuestro corazón para hacer las cosas, para no dar tiempo al tiempo, Señor, sino aprovechar el tiempo, Señor. Tiempo que no se compra, tiempo que no vuelve, tiempo que no regresa, tiempo que necesitamos, Señor, para proclamarte, Señor. Oh Padre amado, como dice tu palabra, hoy es el día de salvación, Señor amado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Señor. Padre, porque la única garantía que hay es el presente, Señor. Por eso oramos para que tú nos bendigas como iglesia, para que tú nos bendigas como hijos tuyos, pero también como siervos tuyos. Cada don representado en esta mañana, cada hermano, cada hermana, cada ministerio representado aquí, Señor, que pueda ser bendecido por ti, Señor, que tú puedas glorificarte en ellos, Señor, ayudarlos, Señor, permitirles, Padre amado, avanzar, crecer, desarrollarse, Señor, y no estancarse, Padre amado, y no quedarse, Padre amado, Señor, allí como agua estancada que agarra mal olor, Señor, sino que podamos fluir, Padre amado, como agua viva, como un río, Señor, que inunda y bendice todo a su paso, Señor. Gracias porque tú vienes pronto, Señor, y lo único que va a contar, Señor, es lo que hemos hecho para ti, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salúdense y estamos despedidos.